Hay historias que claman por ser escuchadas. Hoy, te contaremos una de las más estremecedoras. Esta es la historia de Frida Sofía, hija de una de las cantantes más queridas del mundo latino, Alejandra Guzmán. Pero también es la historia de una niña que creció en medio del abandono emocional, del dolor silencioso, del reclamo que nunca fue respondido. Una historia que no solo conmueve, sino que despierta preguntas que aún hoy duelen. Frida Sofía ha roto el silencio. Lo ha hecho con la voz entrecortada, con lágrimas que parecían secas por dentro, pero que aún luchaban por salir. Ha hablado del abandono, del rechazo, de los años en que esperó amor y solo recibió soledad. De los abusos, de los silencios, de los rumores. Y hoy, tú vas a escuchar su verdad, sin filtros, sin maquillaje. Así que, antes de comenzar, te pedimos que te suscribas a este canal, actives la campanita, le dé like a este video y lo compartas con todos. Porque contar esta historia no es solo un acto de memoria, es también un acto de justicia para tantas personas que, como Frida Sofía, han sufrido en silencio. Déjanos tu comentario, tu apoyo, o tu historia. Juntos, podemos hacer que estas voces ya no se apaguen nunca más. Frida Sofía nació el 13 de marzo de 1992, fruto del amor turbulento entre Alejandra Guzmán, la icónica cantante mexicana, y Pablo Moctezuma. Desde el primer momento su vida estuvo bajo el reflector, no por elección propia, sino porque ser hija de una celebridad viene con un precio que muy pocos están preparados para pagar. Desde pequeña, Frida creció en un entorno lleno de música, luces, conciertos, entrevistas, pero también de ausencias, discusiones y una profunda sensación de abandono. Mi mamá nunca estuvo, diría años más tarde en una entrevista que estremeció a millones. Siempre estaba de gira, o con otro hombre, o peleando. Yo era la niña que esperaba, que miraba la puerta esperando que ella llegara y me abrazara. Frida Sofía no fue solo una hija esperando amor. Fue también la niña que aprendió a ser fuerte demasiado pronto. A los 5 años ya entendía lo que era la soledad. A los 7, sabía lo que era ver a su madre derrumbarse. Y a los 9, según sus propias palabras, ya sentía que debía protegerse de todo, incluso de su propia familia. En sus declaraciones públicas más duras, Frida ha relatado cómo creció sin estructura, sin guía, sin contención emocional. En su entorno había dinero, fama, lujos, pero nada de eso llenaba el vacío del alma. Yo no necesitaba una mansión, ni ropa de marca, ni cámaras. Yo necesitaba que mi mamá me dijera, amo, que me dijera estoy orgullosa de Tai. Y eso nunca lo escuché, confesó. Durante su adolescencia, Frida intentó formar una vida en Estados Unidos, alejada del torbellino de la farándula mexicana. Se enfocó en sus estudios, en el fitness, en crear su propia identidad lejos del apellido Guzmán. Sin embargo, las heridas del pasado no sanan con distancia. Siguen ahí, esperando explotar. Estas palabras, dichas por Frida con lágrimas en los ojos, marcaron un antes y un después. Ya no era solo una hija dolida. Era una mujer dispuesta a romper el pacto del silencio familiar. A contar su verdad, aunque eso significara destruir todo lo que otros veían como una familia de estrellas. En el panorama de la farándula latinoamericana, pocos nombres han generado tanto revuelo, controversia y, al mismo tiempo, empatía como el de Frida Sofía Guzmán, hija de la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán y nieta de la icónica Silvia Pinal, una de las grandes leyendas del cine de oro mexicano. Pero detrás de los reflectores, los escándalos mediáticos y los titulares sensacionalistas, se encuentra una mujer cuya vida ha estado marcada por el conflicto, la lucha interna, la necesidad de ser escuchada, y sobre todo, el deseo profundo de encontrar paz, justicia y amor genuino. Frida Sofía, cuyo nombre completo es Frida Sofía Moctezuma Guzmán, nació el 13 de marzo de 1992, y desde el primer instante de su existencia estuvo envuelta en un torbellino de fama heredada. Su madre, Alejandra Guzmán, es una de las rockeras más representativas de la música latina, y su abuela, Silvia Pinal, una de las mujeres más influyentes en la historia del espectáculo mexicano. En cualquier otra circunstancia, eso podría haber sido un privilegio. Sin embargo, para Frida, esa fama terminó convirtiéndose en una carga, una herencia emocional difícil de sobrellevar. Desde niña, fue expuesta al ojo público. Fotografías suyas circulaban en revistas del corazón, y su vida privada era tema de conversación en programas de chismes. Aunque muchos la veían como la princesa del rock, la realidad en su hogar estaba muy lejos del ideal romántico. Las constantes giras de su madre, los escándalos familiares, los problemas de pareja de Alejandra Guzmán, y la exposición pública sin filtros, convirtieron su niñez en una etapa turbulenta.
En diversas entrevistas, Frida ha confesado que vivió momentos de profunda soledad y que su relación con su madre siempre fue complicada. En varias oportunidades, Frida ha hablado abiertamente de cómo su infancia fue afectada por la ausencia emocional de su madre. Alejandra, en su etapa más intensa de carrera, priorizó sus compromisos artísticos, dejando a Frida al cuidado de niñeras o familiares. Aunque para muchos eso podría parecer normal dentro del mundo del espectáculo, para una niña necesitada de afecto y orientación, significó abandono emocional. Frida creció viendo a su madre como una estrella inalcanzable, admirada por millones, pero emocionalmente distante. Los momentos compartidos eran pocos, y cuando llegaban, solían estar llenos de tensión o incomodidad. En sus propias palabras, Frida ha descrito ese vínculo como tóxico, intermitente y lleno de contradicciones. Esta carencia de conexión emocional sembró las bases para muchos de los conflictos que años después estallarían públicamente. Durante su adolescencia, Frida se mudó a Estados Unidos, donde intentó encontrar un poco de normalidad lejos de los reflectores. Allí estudió, se formó en distintas áreas, e incluso comenzó a construir una carrera propia en el mundo del modelaje y el fitness. Alejada de la sombra directa de su madre, Frida pudo empezar a definirse como una mujer independiente. Sin embargo, el eco de su historia familiar siempre la alcanzaba. Cada paso que daba era comparado con el de Alejandra Guzmán o con los escándalos que perseguían a su familia. En Estados Unidos, Frida estudió mercadotecnia y diseño de modas. Su belleza, carisma y fuerza escénica la llevaron a abrirse paso como modelo, influencer y entrenadora de fitness. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que realmente destacaba era su forma de hablar, directa, sin filtros, con una mezcla de dolor y coraje que evidenciaba heridas profundas. A través de sus redes sociales, comenzó a construir una comunidad que la veía como una mujer real, que no temía mostrar su vulnerabilidad. Frida Sofía no solo fue modelo de importantes campañas, sino que también se convirtió en una figura destacada del mundo del bienestar físico. Con múltiples certificaciones en nutrición deportiva y entrenamiento físico, creó sus propios programas de ejercicios, promoviendo una vida saludable, centrada en el empoderamiento femenino. Esto la llevó a colaborar con marcas de suplementos, gimnasios, ropa deportiva y más. En paralelo, incursionó en la música. Aunque no alcanzó el nivel de fama de su madre, Frida lanzó algunos temas musicales que reflejaban su estilo personal. No obstante, la música no fue su principal vía de expresión. Sus redes sociales se convirtieron en su auténtico canal de comunicación. A través de ellas, compartía reflexiones, críticas, confesiones y opiniones sin censura. Y fue precisamente allí donde inició una de las etapas más controversiales y dolorosas de su vida, la denuncia pública contra su madre y su abuelo. En el año 2021, Frida Sofía estremeció al mundo del espectáculo al denunciar públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntos abusos sexuales ocurridos durante su infancia. Según su testimonio, los abusos comenzaron cuando tenía alrededor de 5 años. Estas declaraciones, ofrecidas durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, desencadenaron una tormenta mediática. La familia Guzmán Pinal respondió con incredulidad, algunos incluso con desdén. Alejandra Guzmán defendió a su padre, negando las acusaciones y sugiriendo que Frida tenía problemas mentales. Esta respuesta fue para Frida la confirmación de una larga historia de silencios, invalidaciones y rechazo. En redes sociales, recibió tanto apoyo como críticas, y su salud emocional se volvió tema de debate público. Este episodio marcó un antes y un después. Frida no solo perdió el apoyo de gran parte de su familia, sino que también tuvo que enfrentar una ola de ataques, demandas, y la exposición pública de sus traumas más íntimos. Sin embargo, también encontró una comunidad de personas que se solidarizaron con ella, que la vieron como una mujer valiente, dispuesta a romper el ciclo del silencio. A pesar del dolor, Frida Sofía ha insistido en que su intención no es la venganza, sino la justicia. Ha declarado que su lucha no es únicamente personal, sino que busca representar a muchas mujeres y niñas que han sido víctimas de abusos y silenciadas por sistemas familiares, sociales o mediáticos. Su historia se convirtió en una bandera incómoda para quienes prefieren guardar las apariencias familiares a costa del bienestar de sus miembros más vulnerables. A lo largo de los años, Frida ha aprendido a transformar su dolor en fuerza. Ha escrito, hablado, reflexionado y exigido que se le escuche, incluso si eso implica quedarse sola. En ese proceso, ha demostrado una evolución emocional, de la rabia al entendimiento, del escándalo a la reivindicación. Actualmente, Frida Sofía vive una etapa de introspección. Ha disminuido su presencia en redes sociales y ha buscado mantenerse al margen del circo mediático.
Sus mensajes más recientes hablan de sanación, de terapia, de reconectar consigo misma y con aquellas personas que realmente suman a su vida. Ha expresado su deseo de vivir en paz, de enfocarse en proyectos propios y de dejar atrás el ruido de una historia familiar que, aunque la marcó, no la define por completo. En este momento, su vida gira en torno a su salud emocional, el bienestar físico, el emprendimiento personal y, por supuesto, la búsqueda de justicia. Aunque algunos medios intentan revivir los escándalos, ella ha aprendido a elegir sus batallas. Y esa, quizás, es la victoria más importante. Aprender a decir no, a protegerse, y a reconocer su valor más allá de los apellidos. La vida de Frida Sofía es una historia de contrastes. Hija de una estrella, pero también víctima del sistema que glorifica la fama y calla el dolor. Mujer fuerte, pero también profundamente herida. Ícono del fitness, pero al mismo tiempo símbolo de una lucha emocional. Su historia no ha terminado, y tal vez nunca lo haga, porque Frida representa a muchas mujeres que han tenido que reconstruirse desde las ruinas de su familia, desde los escombros de su infancia. Y es precisamente por eso que su voz importa, porque nos recuerda que detrás de cada escándalo hay una historia humana, que cada testimonio es una herida abierta que merece ser escuchada, y que cada persona tiene derecho a reinventarse, incluso si el mundo entero prefiere verla destruida. Hablar de Frida Sofía es hablar de una joven marcada por un apellido poderoso y una herencia artística tan deslumbrante como compleja. Pero también es hablar de dolor, lucha interna, rupturas familiares y un grito desesperado por ser escuchada, no como la hija de la reina del rock en español ni como la nieta de un ícono musical, sino como una mujer que ha vivido en carne propia las grietas de una familia mediática y profundamente disfuncional. Durante muchos años, su nombre fue apenas una nota al pie en los titulares dedicados a Alejandra Guzmán, la explosiva y carismática cantante mexicana, hija de la diva Silvia Pinal y el legendario Enrique Guzmán. Una dinastía artística que parecía intocable. Pero Frida Sofía rompió ese silencio con fuerza, con crudeza, y con una valentía que pocos se atreven a sostener bajo el peso de un linaje tan venerado. Porque cuando Frida decidió hablar, no solo desafió la imagen pública de su madre, sino que sacudió los cimientos de la familia Guzmán Pinal. Y con ello, dividió opiniones, encendió pasiones y desató una tormenta mediática. Este es el inicio de una historia que no busca escándalo por escándalo, sino verdad por verdad. Una historia en la que Frida se desnuda emocionalmente para contarnos lo que ha vivido: abusos, traiciones, abandono emocional y una infancia rota por la fama y el descuido. Pero también es la historia de una mujer que, pese a todo, se ha levantado, ha intentado sanar y ha usado su voz como un faro para otras personas que han sufrido en silencio. Frida Sofía nació el 13 de marzo de 1992 en Ciudad de México. Desde antes de ver la luz del mundo, su vida ya estaba marcada por la exposición mediática. Su madre, Alejandra Guzmán, ya era una figura polémica y querida en el espectáculo mexicano, conocida por su estilo rebelde, su poderosa voz, y su vida sentimental llena de altibajos. Frida fue fruto de la relación entre Alejandra y Pablo Moctezuma, un empresario con quien la cantante sostuvo una relación intensa pero breve. Lo que debió ser un entorno de protección y ternura, se convirtió desde temprano en un campo de batalla. La separación de sus padres fue solo el comienzo de una vida marcada por los conflictos y las decisiones adultas tomadas sin pensar en el bienestar de una niña que, desde los primeros años, aprendió a adaptarse al caos. Frida fue llevada a vivir a Miami junto a su madre. En entrevistas posteriores, la joven ha contado que su niñez fue solitaria, llena de ausencias, mudanzas, y con una madre más ocupada en su carrera y en sus propias tormentas internas que en brindarle una estabilidad emocional real. Alejandra Guzmán, por su parte, ha insistido en que siempre hizo lo mejor por su hija, pero los relatos de Frida contrastan profundamente con esa versión. Y no se trata de desacreditar a Alejandra como madre por completo, sino de comprender que el amor, por más sincero que sea, no siempre se traduce en presencia, cuidados o límites saludables. En el caso de Frida, ese amor fue muchas veces errático, condicionado o eclipsado por los demonios que su madre misma arrastraba: adicciones, relaciones tóxicas, obsesión con la imagen pública, y una necesidad constante de aprobación. Uno de los momentos más duros en la historia de Frida Sofía fue cuando, en 2021, decidió acusar públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella desde que era una niña de 5 años. Esta confesión, hecha en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, paralizó al país. Me manoseó, me tocó desde los 5 años. Siempre me daba miedo, siempre tenía una energía fea, fueron algunas de las palabras que pronunció con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas.
No hablaba desde la rabia, sino desde el dolor contenido durante años, desde la desesperación de una mujer que guardó un secreto por tanto tiempo que le empezó a envenenar el alma. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se dividieron, los medios replicaron la noticia con morbo o con incredulidad, y la familia Guzmán Pinal reaccionó como muchas familias tradicionales, con silencio, descalificación y negación. Alejandra Guzmán, en lugar de apoyar a su hija, cerró filas en defensa de su padre. En un video publicado en sus redes, aseguró creer, a ciegas, en Enrique Guzmán y lamentó que Frida necesitara ayuda profesional. Aquello fue un golpe devastador para Frida. No solo revivió el trauma al contarlo públicamente, sino que recibió el rechazo más hiriente que puede experimentar una víctima, el de su propia madre. Fue como si, en lugar de un abrazo, recibiera una bofetada. Como si sus palabras, llenas de dolor, fueran una amenaza para el prestigio familiar, más que un llamado de auxilio. Desde entonces, la relación entre madre e hija se rompió completamente. No ha habido reconciliación ni puentes tendidos. Frida ha insistido en que no habló por fama ni por dinero, sino por la necesidad de liberar un peso que la había destruido desde dentro. Y aunque no hubo denuncia formal ni proceso legal contra Enrique Guzmán, por múltiples razones, incluidas las limitaciones del sistema judicial y el temor a represalias, el testimonio de Frida abrió un debate profundo sobre el abuso infantil, el silencio en las familias y la valentía de hablar. Más allá del escándalo mediático, Frida Sofía es un reflejo del dolor emocional acumulado. A lo largo de los años, ha lidiado con problemas de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y momentos de profundo aislamiento. No ha tenido reparo en hablar de sus batallas internas, de sus caídas, de sus crisis existenciales, de los momentos en que sintió que no valía nada. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que ha conectado con miles de mujeres jóvenes que, como ella, han sido víctimas de abuso, de abandono emocional, de una crianza marcada por la negligencia disfrazada de libertad. Frida ha usado sus redes sociales como una especie de diario público donde combina mensajes de empoderamiento con reflexiones crudas sobre su vida. Su autenticidad, lejos de la perfección artificial de otras figuras públicas, le ha ganado tanto críticas como admiración. Ha hablado de lo difícil que fue crecer bajo los reflectores, de las comparaciones constantes con su madre, de cómo tuvo que aprender a quererse sin haber recibido amor incondicional en su infancia. Ha confesado que muchas veces se sintió rota, usada, manipulada por la industria del entretenimiento, e incluso traicionada por quienes debían protegerla. Pero también ha mostrado una faceta resiliente, luchadora, honesta. Se ha formado como entrenadora fitness, ha compartido su proceso terapéutico y ha abogado por la importancia de la salud mental. Su mensaje es claro, no se trata de victimizarse, sino de sanar, de entender que la herida no define a la persona, pero sí la transforma. Hablar, para Frida Sofía, ha tenido un costo altísimo. No solo ha sido atacada por los medios tradicionales, sino también por fanáticos de su madre y por miembros de su propia familia. La han acusado de mentir, de buscar protagonismo, de querer dañar a una figura legendaria como Enrique Guzmán. Pero lo cierto es que su testimonio ha encendido una conversación necesaria en Latinoamérica. ¿Qué ocurre cuando el abuso viene de alguien poderoso? ¿Por qué tantas víctimas son silenciadas o desacreditadas? ¿Por qué la lealtad familiar pesa más que la verdad? Frida ha denunciado que recibió amenazas, que fue presionada para retractarse, que hubo intentos de desacreditarla psicológicamente. Y aunque se ha mantenido firme, también ha reconocido el precio emocional de esa exposición. Ha vivido con miedo, con frustración, con la angustia de ver cómo su verdad era cuestionada solo por tocar a intocables. La historia de Frida Sofía no es solo un drama familiar, es un espejo de muchas otras historias silenciadas. Es la voz de quienes fueron abusados y no encontraron protección. Es el grito de quienes intentaron sanar en un entorno que les pedía silencio. Es la valentía de romper con el pacto del silencio familiar, aunque eso signifique quedarse sola. Frida no ha tenido una vida fácil. No ha sido perfecta ni pretende serlo. Pero ha sido valiente, honesta, humana. Y eso merece respeto. Su historia nos obliga a mirar más allá de los titulares sensacionalistas, a escuchar con el corazón, a preguntarnos qué haríamos si una hija, una hermana o una amiga se atreviera a contar lo que ella contó. Hoy, Frida Sofía sigue intentando construir su camino, lejos de los reflectores y de la sombra de un apellido que más que abrirle puertas, le dejó cicatrices. Quiere ser reconocida por su esencia, no por su escándalo. Quiere ser libre, no juzgada. ¿Te atreverías a mirar con otros ojos a una mujer que decidió hablar? ¿Podrías escuchar sin juzgar, sin defender a ciegas a quienes la hirieron? Si esta historia te conmovió, si crees que es importante dar voz a quienes han sufrido en silencio, suscríbete a nuestro canal, déjanos un like,
Comparte este video y comenta qué opinas. Tu apoyo ayuda a que más historias como la de Frida Sofía sean escuchadas. Porque solo hablando se rompe el ciclo del silencio. Porque solo escuchando de verdad, podemos empezar a sanar.